Durante los 90 hubo una especie de admiración hacia Australia, y Disney no se escapó en sus animaciones, y creó una secuela de una película llamada Los Rescatadores en Cangurolandia. Así que aprendamos de animales con los personajes que salen en ella. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde hablamos de animales, por lo que suscríbete para conocer más de fauna. ¡Comencemos con el video! Como quedó claro en la intro, esta película fue producida por parte de Disney, la cual es la secuela de Los Rescatadores o Bernardo y Bianca en Latinoamérica, la cual se estrenó en 1990 y nos lleva de la mano con un niño llamado Cody que se ve en problemas porque un traficante ilegal lo secuestra, ya que él sabe el paradero de un ave muy exótica. Antes de eso salvó un ratón y este vio cómo lo sustraían, así que pide ayuda y llega hasta los mejores rescatadores en Nueva York, un par de ratones llamados Bernardo y Bianca, por lo que son mandados a Australia para rescatar al pobre Cody y de paso a diferentes especies, algunas parlanchinas, donde hace un especial énfasis en el tráfico ilegal de animales, por lo que veremos muchas especies de la fauna australiana. Al principio, cuando Cody sale corriendo por el llamado de la naturaleza, se topa con unas aves muy curiosas con un pico largo y puntiagudo. Estos son difíciles de distinguir, pero se tratan de un alisión toro, ya que su pico y colores coinciden con el animal que vemos. Llegan a medir unos 20 centímetros. Su pico de adultos son amarillentos y se encuentran en preocupación menor, ya que Australia cuida muy bien a su fauna. Cody despierta un singular mamífero que es único en el mundo. Lo llama Nelson y podemos ver que tiene un hocico tubular y espinas. No podría ser otro que un equidna común. Sobre todo viven en Australia y aparte de su apariencia, ya que su pelaje es sumamente rígido y puntiagudo, son de los únicos mamíferos que nacen a partir de un huevo. Llegan a medir 45 centímetros y te dejo su documental en la tarjeta para que aprendas de este magnífico animal. También vemos unos regordetes mamíferos y sabemos qué animal son, ya que Cody los nombra. Son wombats. Para ser más precisos, son wombats comunes. Son marsupiales, es decir, su desarrollo embrionario concluyen en el exterior del útero, en un pliegue abdominal llamado marsupio. Solo las hembras cuentan con este. En el caso de este mamífero tiene una condición particular, ya que su apertura está en dirección caudal, y en el video de la tarjeta aprenderás por qué tienen esta condición. Cody se ve corriendo en el bosque ya que un animal lo está llamando, y es ahí donde nos enteramos que los animales hablan con las personas. Esta se llama Falú y es el animal más emblemático de Australia, el canguro rojo. Es el marsupial más grande del mundo, ya que llegan a medir 1.6 metros de alto y solo viven en Australia de forma natural. Son muy rápidos y por lo general se desplazan brincando sobre sus patas traseras. Y como no, tenemos su documental, así que no te lo pierdas, está en la tarjeta. Cody tiene que rescatar un ave enorme llamada marajute, y es el arco de la narrativa, ya que un cazador quiere capturarlo y vender sus partes. Mide como 3 metros, es de color dorado, y quisiera decirles que existe, pero no. Aunque puede estar basada en un águila audaz, igual son especímenes únicos de Australia. Un ave depredadora que llega a medir 1 metro y una envergadura de casi 3 metros. Son de color café cobrizo. Colocan sus nidos en las cordilleras montañosas, además de comer animales tan grandes como canguros. Están en preocupación menor. Mientras Marajute lleva a Cody por un río, en una escena fantástica, espantan a unas aves alargadas y de color rosa, con un pico curvo. Se tratan del flamenco andino, esto por el color de su pico que es rosado. Este es un ave migratoria, por lo que no son endémicos del país. Sin embargo, algunas poblaciones llegaban de Chile a este cruzando el océano. Llegan a medir 1 metro y su color lo reciben a partir de una dieta de crustáceos altos en carotenos. Se encuentran en estado de vulnerable. Ahora pasemos a uno de los villanos y trabajador de McLynch, el villano principal, Joanna, un reptil sumamente enorme y muy imponente, pero le tiene un temor enorme a su compañero humano, ya que sabe qué es capaz de hacer. Se trata de un varano gigante australiano. Su color no coincide, ya que son blancos con puntos marrones, pero sí su tamaño, ya que llegan a medir hasta 2 metros contando su cola. Tienen un perfil muy singular, ya que su cabeza es fina y un cuello sumamente alargado. Además tienen una lengua bífida como las serpientes. Su mordedura es ligeramente venenosa, ya que provoca hinchazón y problemas de coagulación. Son peligrosos, pero están en preocupación menor. Conocemos a unos reptiles muy conocidos y peligrosos.
Además son la forma de atormentar al pobre Cody, pero se invierten los papeles con su secuestrador. Estos son cocodrilos, y como estamos en Australia, estamos hablando que son cocodrilos marinos. Están en muchas costas de diferentes países de Oceanía. Son el reptil y obviamente el cocodrilo más grande del mundo actualmente, ya que puede alcanzar unos 6 metros de largo. Todos los animales son una presa potencial de ellos, y tienen diferentes estrategias para cazar. La más común es sujetar con sus fauces y ahogar a sus presas. Están en preocupación menor, y es un motivo genial y peligroso para ir a Australia. Luego de que el ratón mande su mensaje para pedir ayuda y rescate a Cody, los ratones del mundo lo reciben y deciden que los protagonistas tienen que viajar de alguna forma para allá. Y eso lo logran con Wilbur, un ave blanca muy distraída y parlanchina. Parece gaviota, pero en realidad es un albatros viajero. Eso lo sabemos porque la punta de su pico forma una especie de esfera. Se le considera una de las aves más grandes del mundo que puede volar, ya que miden 1.35 metros. Lo que es un hecho es que tienen las alas más grandes de todas, un total de 3.7 metros de envergadura. Se encuentran en vulnerable y se localizan en Oceanía volando tanto en tierra como en el océano. Ahora hablemos de un personaje principal, Bernardo, el cual es un ratón regordete y quiere pedirle matrimonio a su novia, Bianca. Es celoso y algo cobarde, pero cuando se enoja somete hasta un jabalí. Está basado en el ratón común, una de las especies que tiene una distribución mundial. Después del ser humano es el mamífero con la mayor población del mundo y se adaptan a cualquier ecosistema. Un peligro para ello, por ejemplo, en Australia atacan a otras especies y se les considera un peligro para la fauna endémica. Después vemos a los protagonistas montar a una especie de mapache con un pliegue que le permite planear. Indagando un poco podemos deducir que se trata de un planeador de panza amarilla, un espécimen de Australia y muy cercano a los Sugar Glider. Hay muchos de ellos, pero o no pertenecen a Australia o son muy pequeños para llevar en su lomo 3 ratones. Este llega a medir 33 centímetros, presenta una cola alargada de 48 centímetros y es esponjosa. Y para pasar de un árbol al otro, brincan, donde despliegan su piel de los costados, lo que crea una resistencia y le permite desplazarse por el aire sin caer como bulto. Además son marsupiales y se encuentran en casi amenazados. Todos sabemos que Australia es un lugar donde no puedes andar sin toparte con un animal peligroso, y entre ellos hay serpientes, y nuestros rescatadores se topan con una en un lago. Esa es una serpiente de agua asiática. Se encuentra en gran parte de Asia y hay poblaciones en Australia. Llegan a medir 1,65 metros y pasan mucho tiempo encima de los cuerpos de agua cazando. Además son venenosas, pero su toxina no corresponde a un peligro mortal para el ser humano. Ahora hablemos de otra protagonista, Bianca, una ratona blanca que es muy tranquila y educada, pero al mismo tiempo aventurera. También está basada en el ratón común. Muchos ratones son usados con diferentes fines, desde mascotas hasta alimento para otras mascotas, ya que como son sumamente fáciles de mantener, reproducir y suministrar, ya que con ellos se puede garantizar una inocuidad de que estos no transmitan enfermedades a los depredadores que son mascotas, es muy común verlos. Muchos los quieren y otros los odian. Cuando Cody es encarcelado, conocemos a otros animales de la exótica fauna australiana. Uno de ellos es Frank, un pequeño reptil nervioso al extremo. Además destaca una cualidad que nos permite identificarlo. Puede desplegar su piel del cuello como si fuera una pantalla, por lo que se trata de lagarto de cuello con volantes. Un reptil sumamente genial. Viven en Australia y Papúa Nueva Guinea. Llegan a medir 85 centímetros, son capaces de realizar un caminar en 2 patas y pueden alzar la piel de su cuello, ya que tienen unos soportes de hueso, para que lo entiendan como la estructura de un paraguas. Esto lo hacen para intimidar, ya que aumenta su tamaño y se encuentran en preocupación menor. Luego conocemos a Krebs, un pesimista encerrado. Por su forma es sencillo saber de qué se trata de un koala, un marsupial arborícola, que solo come eucalipto, y para muchos son extremadamente tiernos, pero que su apariencia no te engañe, son sumamente gruñones, pasan casi toda su vida en un árbol, donde pueden pasar más de 18 horas dormidos, esto por su metabolismo lento, y que su dieta no les aporta muchos nutrientes. Llegan a medir 85 centímetros, están en estado de vulnerable y podrás aprender más de ellos en la tarjeta. En las jaulas de McLynch vemos a otra serpiente de color más grisáceo. Esta se puede tratar de una taipan del interior, ya que son consideradas las serpientes más venenosas del mundo por algunos. Su mordida es capaz de matar a 100 humanos por la cantidad de veneno que inoculan. Llegan a 1,80 m y se tienden a traficar con ellas, ya que su estatus atrae a muchas personas. Se encuentran en preocupación menor. En las jaulas conocemos a otro animal que es único de Australia, y es otro de los animales que son mamíferos y ponen huevos, el famoso ornitorrinco.
ornitorrinco. Tiene un pico duro en forma similar al que presentan los patos. Tiene cola aplanada como un castor y los machos tienen un espolón venenoso en sus patas traseras. Es el mamífero más raro del mundo y viven en Australia y Tasmania. Llegan a medir unos 50 centímetros. Tienen una vida enteramente acuática, pero respiran oxígeno. Además se encuentran en casi amenazados. También vemos un enorme porcino con colmillos. Este es un jabalí, un cerdo salvaje que fue introducido a Australia en la colonización, donde algunos se volvieron ferales. Crean un desequilibrio importante, ya que desentierran huevos y se los comen. Son muy fuertes y se adaptan muy bien al clima. En Australia se les considera una plaga muy importante que pone en peligro la fauna endémica. Y por último tenemos a Jake, el nombre más genérico de un australiano, un pequeño roedor que no le teme al peligro. Está muy adaptado a Australia, además de ser un Don Juan. Está basado en una rata canguro del desierto, esto por sus colores, y es aquí donde se echa a perder, ya que ninguna rata canguro vive en Australia, todas son de Norteamérica. Supongo que las asociaron con este lugar por su forma, ya que sus patas traseras son extremadamente largas y van brincando cuando se desplazan, como los canguros. Tienen la punta de sus colas peludas, llegan a medir 30 centímetros y están en preocupación menor, pero como les dije, solo viven en América, por lo que nos han mentido todos estos años diciéndonos que él es australiano. Una película muy interesante que nos muestra la fauna australiana y los riesgos de la cacería furtiva, así como el daño que ocasiona. Esos son los animales que podemos ver en Los Rescatadores en Cangurolandia. Si la rata canguro te rompió el corazón como a mí, deja tu like. Demos gracias a nuestros miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. ¡Valen 1000! En esta parte verás nuestro video de los animales de Kung Fu Panda. Aquí saldrá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás videojuegos increíbles. Nos vemos en un maldito Disney me rompiste el corazón.